Este ciclo destruye la confianza sexual del hombre por dentro y por fuera. Es el ciclo que suelo llamar el ciclo del mal, ¿no? El ciclo vicioso del mal, que básicamente es ansiedad, falla, ansiedad. Ansiedad, gatillazo, ansiedad. Entiende conmigo cómo esto afectará tu vida sexual, o mejor, cómo le está afectando, y cómo salir de este ciclo, recuperar tu confianza y retomar tu vida sexual. Tomar las riendas de tu vida sexual. Quédate conmigo hasta el final. Vamos con el video. Mi nombre es Mateo Samaral, soy urólogo especializado en salud sexual masculina. Si quieres agendar una evaluación o consulta conmigo, el enlace está en la descripción y el código QR en pantalla. La mayoría de los pacientes que atiendo hoy con disfunción eréctil, que es la incapacidad de tener o mantener una erección suficiente para penetrar, actualmente tienen menos de 40 años hoy en día. Esto ha sido cada vez más común. Ya hice un video aquí en el canal sobre eso. Y la causa principal de que esto te pase a ti, que tienes 25, que tienes 30, que tienes 32, que tienes 40, y puede pasar después también, es psicógena. ¿Qué es lo que pasa con esto psicógeno? Por algo fallaste. Una vez ahí tuviste un gatillazo. Le pasa a cualquiera. De hecho, pasa todo el tiempo. Debe estar pasándole a alguien, incluso ahora. Fallaste. Y ahí depende mucho de cómo vayas a lidiar con esa frustración. Caray, tranquilo, a la próxima lo logro, mi amor, y tal, sigamos adelante. O si no, oye, tengo que compensar esto en la próxima. Tengo que compensar esto en la próxima tiene que salir bien. Empezaste a entrar en un proceso de ansiedad por el desempeño, ansiedad por rendir en la próxima. Incluso antes del acto, ante la posibilidad de tenerlo, ya piensas en tu pene. Si sales de casa a buscar a tu pareja, debería estar erecto, ¿no? No lo está, puta. No sé si va a funcionar. No sé si funcione. Empezó el juego previo. No sé. Creo que la voy a perder. Eso es destructivo. En este proceso de desconfianza liberas adrenalina. Estás nervioso y tenso. Y la adrenalina se libera en situaciones de tensión. Y esto es básicamente una ansiedad de desempeño. Puedes tener ansiedad de desempeño en otras situaciones si te exiges demasiado, ¿no? Si eres ese tipo de persona. Por ejemplo, habrá una reunión en la oficina y tienes que mostrar tus resultados. Vas a armar la reunión y empezar esa presentación con adrenalina y ansiedad por desempeñarte bien, con la adrenalina alta, causando ¿qué hace la adrenalina? Prepara tu cuerpo para huir. Retira sangre periférica de manos, pies o el pene para enviarla a músculos y corazón, listo para la acción. Así actúa la adrenalina. Te está preparando para eso. Y entonces, en la relación sexual, eso es destructivo. Saca la sangre del pene y la envía a otras partes de tu cuerpo que no interesan en ese momento. Y tú, en ese instante, pierdes la erección. En ese momento la pierdes. Estás penetrando y la pierdes. O ni logras la erección. Así que esto es destructivo para ti. Y eso es lo que te está pasando. Lo más probable es que no haya una causa vascular u hormonal detrás, por mucho que desees que exista esa causa hormonal o vascular detrás. Es curioso, prefieres, ¿no? Muchas veces que sea algo orgánico y palpable, en lugar de algo más subjetivo y abstracto como lo psicogénico, ¿verdad? Pero el mensaje que tengo para ti es que esto tiene solución. Y antes de decirte la solución, te pido que te suscribas al canal y me ayudes. Estoy en una racha en la que quiero llegar al 1,000,000 de seguidores este año. Puedo lograrlo si cuento con tu ayuda. Así que suscríbete al canal y ayúdame a alcanzar el 1,000,000 de seguidores. Vas a resolver esto entendiendo. Si ya entendiste que el problema aquí es la adrenalina, es psicogénico, tienes 2 pilares de tratamiento. El primero de ellos es la psicoterapia sexual. Un terapeuta sexual especializado, muy bueno en eso, trabajará contigo para reducir esos picos de ansiedad y adrenalina, ya sea con respiración, meditación, técnicas de mindfulness, incluso técnicas de masturbación consciente. Algo polémico, pero puede funcionar. Así que todo eso puede ayudarte en el momento clave. ¿Es un trabajo a corto plazo? No es a corto plazo, pero es un trabajo que funciona. La otra parte, que es más intervencionista, ¿no? Donde vamos a mejorar, la intención para este hombre, con el urólogo tratando al paciente, es devolverle la erección y una penetración de calidad y previsibilidad en sus relaciones.
Obviamente no será la primera que salga bien y ya, se me quitó de la cabeza. Estoy totalmente despreocupado. Necesitas una secuencia de relaciones satisfactorias. Necesitas previsibilidad en tus relaciones sexuales para que empieces a olvidarte de tu pene. Empieces a vivir el presente, ¿no? El olor, el abrazo o el beso de tu pareja son para disfrutarlos sin preocuparte por tu erección. La tendrás, no lo dudes. Solo debes controlar esa adrenalina. Como tratamiento inicial, usa vasodilatadores orales como tadalafilo o sildenafilo, a veces ajustando la dosis a una mayor. ¿Por qué el tadalafilo no me funciona? Porque esa dosis que usaste no fue suficiente. Esa dosis de vasodilatador no bastó para luchar contra la vasoconstricción que estás liberando por la adrenalina en ese momento. Así que intentarás trabajar con la dosis oral hasta llegar a la dosis máxima. ¿Funcionó? Maravilla. Mantén la dosis. Recupera tu autoestima, confianza y estabilidad para seguir adelante. Si no funcionó, pasamos al segundo tratamiento, inyección intracavernosa. ¿Cómo, doctor? ¿Inyección en el pene? Amigo, quítate ese peso de encima. Con la presión de cumplir y que todo salga bien, necesitas una erección, penetración y calidad hasta el final para que ella goce. Esto es importante. Vaya, funcionó, doctor. Y mañana te despiertas con una erección matutina, luego tienes una erección, una penetración sin nada, te das cuenta de que la inyección no es tan importante, que ahora puedes hacerlo solo. Entonces es como un puente, y gradualmente no es de la noche a la mañana, no se resuelve a corto plazo, pero con un trabajo bien orientado y acompañado puedes resolverlo. Voy a dejar aquí 3 ejercicios que puedes hacer en tu día a día para mejorar el flujo de sangre al pene.